pasada sobre el desarrollo del sistema urinario y en realidad casi se acoplan muchas cosas entre una y otra. Ahora vamos a entender algunas de las que habíamos ya estudiado. El origen del sistema genital, como ya sabemos, nace en el mesodermo intermedio, que luego va a formar las crestas urogenitales, y esas crestas urogenitales se dividen en la cresta renal y la cresta genital, ¿verdad? Por el surco urogenital que estamos reconociendo esta semana en la práctica. Y en esta cresta genital se va a formar la gónada, que va a encontrarse ahí las células de los gametos primarios. También van a ser parte de él los conductos masculinos, principalmente el conducto de Wolf, y también los túbulos mesonéfricos que van a participar en su formación. En el caso del sexo femenino, la formación del útero, las trompas, que ya también les hemos estado aplicando en las prácticas, que nacen de la formación del conducto de Müller. Y los genitales externos tienen en la parte diferenciada del desarrollo el falo, que puede diferenciarse a pene o también diferenciarse a clítoris. Y las prominencias y pliegues genitales van a ser importantes en la formación, en el caso de la mujer, los labios mayores y menores, y en el caso del varón, la contribución de la formación del pene y la formación del escroto, como vamos a ver ahora. Entonces, esto lo hemos conocido ya, lo hemos visto, esta cresta urogenital, que inicialmente la veíamos como una estructura totalmente lisa en esta parte, que este surco, que ya lo estamos reconociendo, va a formar hacia la parte medial la cresta gonadal y hacia la parte externa la cresta renal, donde habíamos reconocido la formación del mesonefros, donde habíamos visto este glomérulo, esta nefrona primaria, primitiva, conformada por la cápsula de Bowman, el túbulo permeado proximal y el distal, que iba a desembocar en la luz de este conducto de Wolf, que lo habíamos visto también allí, ¿verdad? Y esta cresta gonadal en la parte medial, que va a diferenciarse para formar las estructuras correspondientes tanto en el varón como en la mujer. Y este epitelio que reviste completamente toda esta cresta urogenital, que reviste también la cavidad del celoma, se llama epitelio celómico. Y este epitelio celómico, que es una membranita finita que está formando ahí, va a ser muy importante la contribución de la formación justamente de estructuras correspondientes a los genitales masculinos, así como los femeninos. Entonces, recuerden esto que está aquí. El revestimiento de esta capita de células que están aquí se llama epitelio celómico. Habíamos visto que este conducto de Wolf inicialmente participa en la formación del mesonefros, en este conducto importante que se extendía desde la parte cefálica hasta la parte caudal, comunicándose con el seno urogenital cuando se había dividido la cloaca por el tabique urorectal en ambas cavidades, ¿verdad? Y esta se abría allí, y nosotros habíamos visto también en clase pasada cómo se formaba a partir de ese conducto de Wolf la yema ureteral para formar el uréter y los conductos en su ramificación hasta los conductos colectores. Pues en la disposición de cómo está aquí este mesonefros, y paralelo a él este mesodermo intermedio diferenciándose aquí, habíamos visto para un lado las gónadas. La gónada no es aquella estructura que se va a extender desde arriba como el mesonefros, sino una parte circunscrita por debajo del diafragma, que ya lo estamos viendo aquí, ya hemos estudiado también cómo se ha formado, y de él hay un ligamento que se llama ligamento diafragmático, muy importante, que conecta cuando ya está el mesonefros desapareciendo a este nivel, está como fijándose aquí en el diafragma y conectado al mesonefros. Esto es muy importante porque luego va a contribuir a que este ligamento, sobre todo en la parte caudal, donde forma el ligamento inguinal, sea una estructura que oriente el descenso de esta gónada en el varón, que oriente el descenso hasta este pliegue genital. El pliegue genital es el que va a dar origen al escroto. Entonces, el ligamento inguinal, que va a cambiar de nombre, ¿cómo se va a llamar? Ustedes lo han estudiado en anatomía, que ya no se llama ligamento inguinal,
donde se va a llamar en la parte baja, vamos a llamar, sí, gubernaculum testis, muy bien. Y ese es el que va a orientar el descenso de ese testículo dentro de las bolsas escrotales. Vamos a ponerle su a este niño. ¿Cómo te llama el niño? Álvarez Solís. Álvarez Solís. Entonces ya estamos viendo estos ligamentos que yo voy a conversar sobre ellos más adelante cuando esté haciendo la explicación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el plan de diferenciación sexual existe una etapa indiferenciada, muy importante porque ¿qué significa esta parte, esta etapa indiferenciada? Cuando ya se ha desarrollado el embrión, no podemos determinar hasta la 7ª semana de desarrollo si ese embrión va a ser varón o va a ser mujer. De acuerdo a la morfología de las estructuras que se forman. Genéticamente es diferente, porque desde el primer día de la fecundación nosotros ya podemos determinar si va a ser varón o va a ser mujer, ¿no? Y eso se determina, justo esta etapa indiferenciada en el momento de la fecundación, donde se va a determinar el sexo genético, XY, XX. Pero luego van a ser los factores ambientales, el fenotipo, la ausencia de la influencia del factor de terminación testicular que puede influir a una diferenciación de la sexualidad femenina. ¿Qué significa esto? Que todos los componentes de las estructuras que están dentro del cuerpo no necesita nada, no se necesita nada de hormonas ni de nada para que ese embrión pueda diferenciarse libremente a tener el sexo, me refiero fenotípicamente a ser mujer. Pero para ser varón sí se necesita de elementos importantes, desde la hormona antimülleriana, por ejemplo, que habíamos estudiado, que se produce ¿dónde? En las células de Sertoli, la testosterona que se va a formar y el gen SRY que está en el brazo corto del cromosoma Y. Entonces, si esos tres, por algunas circunstancias, no están presentes, a pesar de que genéticamente sea XY, la fenotipia de ese embrión y futuro feto y futuro ser humano va a ser de una manifestación femenina. ¿He sido clara? ¿Sí? Muy bien. La formación de las células de los gametos primarios que no se forman dentro de esta cresta gonadal, sino que van a migrar desde su ubicación inicial, que van a ser las paredes del saco uterino. Allí es donde se forman las células de los gametos y luego van a desplazarse, como vamos a ver. Entonces hay una etapa indiferenciada, como vuelvo a repetir, hasta la 7ª semana, que no se sabe si esa gónada va a ser testículo, o si esa gónada va a ser ovario, o si van a haber conductos de un tipo, o si van a haber trompas uterinas, no se sabe nada. Hasta la 7ª semana, que es el momento en esta 7ª semana que empieza la diferenciación sexual del varón. O sea, el varón va a empezar a formar las estructuras genitales correspondientes a partir de la 7ª semana. En cambio, en la mujer no. En la mujer, a partir de la 9ª semana, recién empiezan a formarse la trompa uterina, el testículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos decir que va a ser de sexo femenino. Estoy hablando de la fenotipia, no estoy hablando de la genética, de XY y de X. Estoy diciendo que se determina desde el momento de la fecundación. Entonces, como dije, estas células de los gametos migran desde las paredes del saco uterino a través del meso hasta meterse dentro de esa gónada que todavía no sabemos si va a ser. Me estoy refiriendo que estas células sexuales pueden ser las ovogonias o las espermatogonias que se han formado en estas paredes y que van a desplazarse hasta ubicarse dentro de estas gónadas. Entonces, el plan de diferenciación sexual, además, tiene luego que hay una etapa totalmente indiferenciada a una etapa de diferenciación 1, donde el genotipo ya está dado antes de la implantación
Y aquí van a estar el factor de determinación del sexo X y del sexo Y. Y el factor de determinación testicular que era importantísimo para hacer la diferenciación del aparato sexual masculino. Y el gen SRY, que ya lo he estudiado muy bien en un curso, todo un curso de biología celular que no lo vamos a repetir, pero que yo lo voy a preguntar, obviamente, en el examen. Entonces, miren, en 1959 se sabía que existía un cromosoma Y, que tenía un brazo corto, un brazo alto. Y luego se pudo en 1966 determinar que había una porción en ese cromosoma que estaba encontrándose en el brazo corto, muy importante, que tendría que ver con la sexualidad. En 1986 ya se determina que aquí hay una porción que se llama ZFY y en ella, en esta porción, aparece justamente este segmento del cromosoma donde se encuentra el gen SRY. ¿Desde cuándo? 1990. No hace mucho. No hace mucho. O sea, hasta antes de esto yo no estudiaba esto. Por lo tanto, no, me enseñaron a mí, no conocía de qué no sabía. Ustedes, probablemente dentro de algunos años que ustedes puedan estar enseñando, van a decir, yo aparezca algo más. Es posible que aparezca algo más, que determine ya con mayor, diríamos, exactitud la formación, la diferenciación sexual. Ustedes van a decir, yo aprendí hasta ese y ahora les estoy explicando algo más. Eso es lo que estoy haciendo yo con ustedes en este momento. La etapa de diferenciación 2, aquí está la diferenciación de las gónadas por la influencia gonadal, el desarrollo del sistema de los conductos sexuales, que son varios conductos, tanto en el varón como en la mujer, la diferenciación de los genitales externos, que ahora sí ya vamos a poder, esto es lo que vemos en las ecografías, cuando la señora quiere saber el sexo de su hijo, ¿verdad? Va a decir, quiero saber. Pues ahí lo único que se ve, no se ve adentro del útero ni nada por el estilo, lo que se ve es el genital externo, que se vea pene o que no se vea pene, en realidad, porque cada vez mayores y menores no lo vamos a poder ver, está pequeñito, pero la única diferencia de que nos digan es varón o es mujer es la presencia del pene. Y la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios, que esto ya viene posteriormente en la etapa de la pubertad, con esta gran diferencia que tenemos entre los varones y las mujeres. Amigo, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? No sé si ustedes tengan frío, pero me estoy muriendo. O no. Un poco menos que ayer, pero sigue siendo mismo. Entonces, esta diferenciación gonadal se da de la siguiente manera. Ya esto lo conocemos, lo han estudiado ustedes perfectamente bien ahora, ¿verdad? He preguntado todo esto y de verdad quiero manifestarles mi satisfacción, gozo, alegría, ¿cómo puedo expresar? El domingo he revisado sus pruebitas que han dado la semana pasada y hay muchos unos, muchos 0.85, solo hay 2 ceros, o sea, hay personas que no quieren estudiar, definitivamente no les gusta la biología, pero he visto un cambio así, diferente. Creo que han agarrado la punta del ovillo para poder entender las cosas, ¿verdad? Y esto les digo, no solo piensen no lo apliquen solo en la biología, aplíquenlo a todo. Si esta forma que ustedes han encontrado de estudiar la embriología, aplíquenla a todas las otras asignaturas. Porque si ustedes de esta manera, estoy segura, como están demostrando en esa pruebita, no creo que hayan hecho el uso de inteligencia artificial en esa pruebita, de verdad, si ustedes estudian de esa manera, como han estudiado para esa pruebita, yo les aseguro que no van a tener ningún problema con ese examen preinternado que van a tener en el futuro. Que no va a desaparecer. Probablemente en el futuro incluso haya un examen preclínicas con valor e impida que pasen a clínicas. Es posible. Porque a lo largo de estos años están cambiando las cosas y puede ser que cambie este sentido. Entonces, ustedes han encontrado esta forma de que
obviamente la evaluación es una forma de una retroalimentación de que si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Hay una chica que me dijo, doctora, ¿cómo estudio? Y te digo, ¿verdad? De acuerdo como yo estudio, lo estoy haciendo, pero no puedo aprobar. Entonces yo le expliqué, mira, esto se hace así, se hace así. Ojalá que esa chica que hablábamos, no sé quién es, ya ni me acuerdo quién es, haya sacado un punto en ese examen, si es que ha oído lo que le he dicho, no tiene que estudiar. Chicos, esa es la forma que tienen que estudiar para poder recordar, si han entendido que han estudiado, van a poder recordar dentro de 6 años, estudiando su último año, el 12º semestre, que tienen que estudiar también ese 12º semestre, y después de tomar este examen preinterrado. ¿En qué momento van a estudiar? No hay momento para estudiar. Tal vez para repasar, si es que he estudiado bien entendido, y a veces ni siquiera estudiar, porque yo les aseguro que cuando uno ha estudiado entendiendo y lee la pregunta, fácilmente se responde. Con todas las cosas. Se los digo con experiencia. Facilito se responde. No es difícil. Pero si es que he estudiado, si estudiaron de memoria, mejor ni vayan a presentarse ese examen. Seguro que no lo van a probar. Se lo digo de considerar. Entonces, ¿cómo se diferencian las gónadas? Miren, aquí estamos viendo la diferenciación sexual de la gónada del testículo. ¿Recuerden cómo se había llamado este bordecito? Epitelio celónico. Estas celulitas del epitelio celónico se introducen dentro de la gónada, se meten como unos cordoncitos, formando las células de Sertoli. ¿Se acuerdan de las células de Sertoli, que era que revestían los tubos seminíferos? Y de esa manera están formando los tubos seminíferos. O sea, ¿de dónde se derivan entonces los tubos, las células de Sertoli? Del epitelio celónico. Yo recuerdo haberles dicho, miren, estos conductitos que continúan luego del conducto de los tubos seminíferos son células de Sertoli modificadas. Entonces, yo he dicho eso, ¿qué significa? Que los otros tubitos que continúan no todos, los próximos que continúan a los tubos seminíferos, también se forman del epitelio celónico. Es decir, ¿quiénes siguen a los tubos seminíferos? Los tubos rectos. Los tubos rectos. ¿Quién sigue? La red de testis, ¿verdad? Entonces, hasta la red de testis se forman del epitelio celónico. Y luego ya a esto que se ha formado de estas células de Sertoli, van a migrar los gametos para ubicarse en el interior de estos tubos seminíferos y formar lo que estructuralmente está conformado, ¿verdad? Y externamente a él hay unas células mioepiteliales. ¿Se acuerdan? Esas no se derivan del epitelio celónico. Esas se derivan del mesodermo intermedio que está rodeando a estas células. Y ese mesodermo intermedio también va a formar toda esta estructura externa a los tubos seminíferos en el testículo, y también se van a formar las células de Leydig. Y toda esa estroma de la gónada estará formada por este mesodermo intermedio. ¿Está claro? Entonces, ¿quién continúa los tubos a la red de testis? Los conductos eferentes. Esos conductos eferentes se forman de los túbulos mesonéfricos. ¿Se acuerdan de los túbulos mesonéfricos? Esos se van a formar de los túbulos mesonéfricos. ¿Y quién sigue a los tubos rectos? A los conductos deferentes. Conducto deferente. ¿Quién? Conducto deferente. ¿Quién? Epidídimo. El epidídimo se forma ahora sí del conducto deferente. Y el conducto deferente también del conducto deferente. Miren qué facilito. ¿Ven? Qué facilito cuál es el origen de estos conductos que se han formado. Por eso es que el conducto de Wolff y estos túbulos mesonéfricos no desaparecían, sino se quedaban en la gónada o en lo relacionado al desarrollo del aparato genital masculino. ¿Qué pasa en el femenino? ¿Cómo se llama este epitelio? Epitelio celónico. Igualmente este epitelio celónico
epitelónico se mete profundamente formando unos cordones y van a formar estas células de este epitelio celónico las tapitas que rodean a los gametos. ¿Cómo se llamaban los redonditos que protegían a los gametos? Folículos. Y desde los primordiales, los primarios, los secundarios, los que hemos estudiado. Esa es planito primero y luego es esta articulación. Todas esas células forman el epitelio celónico. Y externamente, ¿qué había a los folículos? Las telas. La tela interna, la tela externa y toda esa celularidad que están fuera de los folículos se origina del mesodermo. ¿Está claro? ¿Sí? Los gametos se forman en el mesodermo intermedio. Ya hemos visto que se forman, ¿verdad? En las paredes del saco vitelino. Incluso hay una lectura de un libro que yo leí que decía que son células ectodérmicas que se desplazan hasta el saco vitelino y que de allí, ahí molecularmente, se van a diferenciar a ser células normales. No nos vamos a olvidar, solamente vamos a decir que nacen estas células gonadales en las paredes del saco vitelino. Es decir, ¿qué tipo de células hay allí? ¿Mesodermo? Intermedio. ¿Qué mesodermo? Mesodermo extranuclear. Entonces, en la diferenciación del fenotipo masculino, ya hemos dicho, mesodermo intermedio, van a participar el gen WT1 y el gen SPY para que en ese mesodermo intermedio, esta gónada indiferente, cuando se tiene el cromosoma Y, sobre esta gónada indiferente va a actuar el gen SRY para diferenciar al testículo en el cual o al cual lleguen las espermatogonias, se diferencian las células de Sertoli y las células de Mendel. Esos son los componentes que ya los hemos estudiado en la primera fase que conforman el aparato sexual masculino. Y para que se diferencien, entonces, las espermatogonias, bueno, eso ya lo hemos estudiado bien en la primera fase. Participa la testosterona para que estos puedan madurar a espermatozoides, ¿no? Actuaba la FSH, actuaba la LH, eso no lo voy a explicar ya ahora, pero sí lo voy a preguntar porque eso es de la primera fase que tendrían que relacionar aquí. Las células de Sertoli con esta proteína fijadora de andrógenos que permitía que pueda, dentro de ese tubo seminífero, iniciarse la iniciación de las células, de la multiplicación de los espermatozoides y la formación de esos, ¿verdad? Cómo se formaban con lo que hemos visto. Y esta célula de Sertoli importantísima, no solamente por este hecho, sino porque produce esta sustancia antimicrobiana. Si no, yo recuerdo haber dicho esto en la clase cuando hablábamos sobre esto, que por más que sea XY, podría ser que estos tubos seminíferos no produzcan sustancia antimuleriana, a pesar de que genéticamente es XY, a pesar de que tiene el gen SRY. O sea, para que haya la diferenciación sexual masculina, esos tres componentes que yo mencioné al principio tienen que estar presentes. Entonces, si falla uno, falla sustancia antimuleriana, no hay ninguna posibilidad que haya la diferenciación fenotípica a tener una orientación a ser femenino. Las células de Leydig, ya sabemos nosotros, produciendo esta testosterona que se fija a ellas y se puede meter dentro de los conductos o salir a esas circulaciones. Una glándula endocrina que próximamente ahí hay capilares en estos espacios intersticiales, ¿recuerdan? Y que esta hormona puede actuar ya desde la parte general a través de la sangre a la maduración de todas estas glándulas que están relacionadas al aparato sexual masculino. Y la dihidrotestosterona no es la testosterona, sino la dihidrotestosterona es la que va a permitir diferenciar a los genitales externos y a la glándula prostática. No la testosterona, sino la hidrotestosterona, que es otro
componente hormonal importante que tienen los varones. Esto también es un repaso, ¿verdad? Se tiene que volver a leer bien. Entonces, todo lo que le he estado diciendo, aquí está bien claro. Gónada indiferenciada. Para que esta gónada indiferenciada se convierta en testículo, tiene que haber un cromosoma Y, el cual tenga un gen SRY y que en ese testículo se hayan desarrollado la sustancia, las células de Sertoli, produciendo la sustancia antimülleriana. Y aquí va a haber una regresión activa, porque en un momento, tanto el varón como la mujer desarrollan ambos conductos. Entonces estoy hablando de la etapa indiferenciada. O sea, el varón también tiene el conducto de Müller. El varón también, bueno, el varón ya sabemos que tiene conducto de Wolff. Igual la niña, la mujercita, tiene su conducto de Wolff y tiene su conducto de Müller. Entonces, en la etapa indiferenciada están las gónadas, que no sabemos a qué van a derivar, y también ya se han formado estos dos conductos. Tanto el varón como la mujer no tienen la etapa indiferenciada. Lo que a donde va a evolucionar va a ser justamente en el caso del varón a esta situación. Aquí en este caso, con esta sustancia antimülleriana, el conducto de Müller desaparece. Si no hay conducto, si no hay sustancia antimülleriana, no desaparece. Entonces, por eso decimos regresión activa. O sea que hay desaparición porque hay alguien que está haciendo para que desaparezca, que es la hormona antimülleriana. Regresión activa por alguien que hace que desaparezca. En cambio, cuando es el caso de la gónada del ovario, está indiferenciada, aquí no hay sustancia antimülleriana, aquí no hay nada. Y solita evoluciona a que este conducto de Müller se transforme en todos los componentes de la trompa, etc. Y los conductos de Wolff tengan una regresión pasiva. No hay nadie que le diga, oye, desaparece. Simplemente esta formación de la sexualidad femenina tiene tal potencia en su acción que hace que el conducto de Wolff desaparezca sin que medie ninguna hormona ni algo que haga que este desaparezca. ¿Está claro? Entonces, para que sea varón, sí. Para que sea mujer, no. Por eso es que si no hay esto, ¿a dónde va a ir a parar? A formar ovario, a diferenciarse estos órganos, pese a que genéticamente sea X. ¿Está claro? ¿Sí? Y a la séptima semana es que empieza a formarse a partir de esta acción de todos estos componentes a que se forme el testículo, que los conductos ya se transformen en los conductos que están conectados a él, toda la transformación sexual más séptima semana. Esta a la novena, pasivamente se va a ir a transformar en todos los órganos sexuales relacionados al sexo femenino. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Y lo que yo ya iba diciendo, ¿no? Aquí estaba, dije cómo se formaba el conducto de Müller, que es paramesonéfico al lado del conducto de Wolff. Ahorita vamos a explicar cómo se forma ese conducto de Müller, pero está ahí paralelo, por eso se llama paramesonéfico al lado del mesonéfico. Los dos están igualitos en ambos lados, pero en el caso del varón, aquí está la transformación con todos los conductos que ya habíamos dicho, cómo se transformaba, hasta que llega al seno genital. Eso lo hemos estudiado ya, cómo se conecta él, cómo forma el trígono vesical y cómo la su emergencia va a ser en la parte estrecha del seno genital, de la porción vésico-uretral. Y en el caso femenino, la formación de este útero y las trompas uterinas. Entonces, en el varón, miren cómo desaparece el conducto de Müller. El conducto de Müller va a desaparecer, pero quedan algunos rezaguitos por ahí que
paradídimos, o también el apéndice del epidídimo, la parte superior, la parte distal del conducto de Wolf, de aquí arriba, y aquí estos conductitos son los conductos, los túbulos tesonéficos que quedan como paradídimo. Perdón, este es en el varón. Aquí no queda el paradídimo, es lo que queda del conducto de Müller. Y aquí arriba también un pedacito del conducto de Müller, pero este de acá arriba, este es el del conducto de Müller también, y ese de aquí arriba es el conducto de Wolf, que queda un cachito como que se desprende, que ha quedado. Y estos rezagos son muy importantes porque a futuro pueden desarrollar formaciones tumorales y ocasionar, o sea, cuadros que empiezan a crecer, y cuando se extirpa se determina que es la presencia de estos rezagos que han quedado en este varón. Y aquí podemos ver, miren cómo están aquí los conductos, los túbulos seminales, que están conectados, y hemos visto cómo se forma el conducto de Wolf desde el epidídimo y el conducto preferente, cómo llega a desarrollarse. Lo mismo, en el caso de la sexualidad femenina, ahora va a quedar este conducto de Müller aperturado hacia la cavidad abdominal, y todo ello va a desaparece completamente, no participa en nada en la formación de la sexualidad femenina, y va quedando aquí, ¿no? Y en cambio en este caso del varón, sí, porque ya no es necesario verlo. Entonces, ¿cómo se forma la uretra? ¿Y qué quiere decir la uretra masculina? A ver. Nosotros sería en tres partes: la práctica, la más pequeñana, y la postítica era la porción uretral, y la membranosa era No, algo más que falta. la porción uretral de la. ¿Y qué más? La porción pélvica. Algo más tenía la próstata. Era la porción superior de la porción estrecha, no, de la porción pálida, de la porción Falta. A ver. Es la porción superior de la uretra prostática se forma de la porción vesicouretral, y la siguiente porción de la uretra prostática se forma de la porción pélvica. Y de ahí lo que viene la porción fálica, bueno, la pélvica también forma la parte membranosa. Y la membranosa, la pélvica. Ajá. ¿Sí? Y la fálica lo forma la porción peniana. La porción. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Abigail Caguachía. Caguachía. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? ¿Cómo te llamas? Román. No me voy olvidando. ¿Alguien habló? Yo, Bustinza. Muy bien. Pues ya tenemos aquí justamente esta uretra, ¿verdad? La uretra, que su compañera nos ha dicho, la porción estrecha, caudal, de la porción vesicouretral, y también la parte correspondiente, una parte, diríamos, de la mitad para arriba de la porción pélvica, que formaría justamente la uretra prostática. Bueno, un segundito. Hoy día van a donar sangre, ¿verdad? Están llamando todos los que van a donar sangre. Un segundito. ¿Qué está pasando? De repente falta esa mala respuesta que le tienen de comer. Ay, le da sangre, se dan un desayunote así, flop. Solo agua. Incluso pueden ir saliendo la sangre por acá y ir tomando agua. Sería más fácil. Bueno, entonces lo que habíamos visto que es que en esa uretra prostática, alrededor de la uretra estaba este mesodermo que se diferencia
beneficiaba para formar justamente la glándula con múltiples aperturas hacia la luz de la uretra, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta formación glandular que esquemáticamente la hemos visto comprime su crecimiento de la uretra y se manifiesta con esta enfermedad que es la hipertrofia benigna de próstata. Luego, habíamos dicho que más arriba había una evaginación del conducto de Wolff para formar la vesícula celular. Y más caudalmente, ahora sí, se van a presentar formadas por células endodérmicas que nacen de la luz que está revistiendo esta uretra. Van a salir estas células para formar las glándulas bulbouretrales, muy importantes, y también las uretrales, que ya habíamos dicho que tenía un rol de la lubricación importante en el cuerpo, ¿verdad? Y ahora, esta parte de la uretra peniana no es tan simple en su formación, como vamos a explicar después. ¿Cómo se forma el conducto de Müller? El conducto de Müller, cresta gonadal, cresta renal. Aquí está el conducto de Wolff. Y este epitelio celónico forma una pequeña explotadura como un surco, que se extiende este surco. Mire, si esta es la cresta urogenital y específicamente esta es la cresta renal, esta, miren, estoy diciendo hasta la formita de la cresta. Aquí, en el borde, en toda la extensión, a todo lo largo de la cresta, porque este es un corte transversal, en todo lo largo se forma esta muestra. O sea, aquí vamos a tener un surco que se extiende desde la parte medial hasta la parte caudal. Un surco. Ahora, este surco, los extremos del surco van a venir para acá y venir para acá y se cierra. Y se cierra desde la parte caudal, se cierra, está cerrado, es ciego, abajo es ciego, o sea, esta hendidura es ciega abajo, donde se ha formado, y luego se va cerrando como un cierre hacia arriba. Pero acá arriba no se cierra completamente, sino esta parte queda abierta hacia, ¿qué es esto? Celoma. Entonces, la parte superior de la formación de este conducto de Müller se mantiene abierta hacia la cavidad. Y hemos visto más o menos a qué altura de ese conducto mesonérico estaba puesta este conducto de Müller también, ¿verdad? Casi paralelos cuando ya había desaparecido gran parte del mesonérico. Y se cierra. Entonces, ahora tenemos un conducto de Wolff y al lado un conducto de Müller. Pero aquí es un corte más caudal donde se ha cerrado. Arriba está abierta hacia la cavidad. Y esto no es cuento, es porque sí. Aquí interviene un montón de proteínas moleculares que hacen, este es el conducto de Wolff y este es el epitelio celónico. Y las proteínas moleculares genéticamente ya dispuestas van a ser estas, formación del conducto de Müller. Y que estas luego se cierren y por encima de él siga extendiéndose el epitelio celónico para poder acoger internamente al conducto de Müller. ¿Está claro? Entonces, de esa manera se forma el conducto de Müller. ¿De dónde se forma el conducto de Müller? Del epitelio celónico. ¿De dónde procede la mucosa del endometrio? Del epitelio celónico. Porque estamos diciendo que el conducto de Müller uniéndose va a formar el útero, ¿verdad? Esta niña es la niña arena, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Así, no está difícil. Y entonces, en el caso de la sexualidad femenina, y a la masculina creo que ya lo hemos entendido re bien, ¿verdad? Ya sabemos qué conductito va a formar, dónde se va a originar, etc. Pero acá nos quedó el conducto de Müller, que al unirse él va a formar el útero. Solo digo, ¿de dónde se forma el endometrio del útero? Del epitelio celónico.
y en la parte superior que quedaba abierta se amplía la fractura y en los bordes de él se producen unas proyecciones que son las folias para la formación de la trompa uterina. Y en este caso ya esta gónada se ha diferenciado para ser ovario. Entonces, es ovario aquí y frente a él está esta trompa uterina que unida formará la cavidad del útero y la parte superior de la vagina. La parte superior de la vagina. ¿Qué sucede cuando se forma aquí aquí se va a formar el quiste de Gardner como rezago y aquí el quiste de Murray? Seguramente ustedes lo han estudiado en anatomía. En el caso que permanezca en la sexualidad femenina. Y todos estos folículos que se han formado a partir del epitelio celónico en la diferenciación inicialmente del epitelio plano van a acoger en la migración de los gametos dentro de ellos a estas ovogonias que empiezan a madurar y a diferenciarse y a dividirse. ¿Hasta qué tiempo se dividen estos gametos femeninos? Octavo mes de desarrollo, ¿verdad? Al octavo mes de desarrollo, al noveno, ¿qué encuentro yo dentro de su momento? Óvulos primarios, ¿en qué fase? ¿En qué fase? ¿Verdad? En la propación. ¿Te llamas? Chise. Y la niña que estudia muy bien biología celular. Castillo Poma. Castillo Poma. Y aquí vemos cómo va desapareciendo todos estos estulis mesonéricos, ¿verdad? Y también el conducto de Wolff va desapareciendo y ahora se queda este conducto de Müller que se está transformando en la trompa uterina. Entonces, luego que estas imágenes que las vamos a ver en la práctica, en la segunda práctica de esta semana, el conducto de Müller hasta hoy les hemos visto de este ladito, ¿no? Miren, ahí está, este es el borde, pero ahora en estos cortes que son más caudales, los vamos a ver ya con la luz del conducto de Müller, que se van aproximando y vamos a decir útero, o vamos a decir todavía cuando los dos conductos se ven individualizados, vamos a decir conducto de Müller, pero más caudalmente ya vamos a decir. Entonces aquí vemos justamente a estos conductos de Müller formando las trompas. En esta parte ya se unieron. Dije que el conducto de Müller era, en la parte caudal era ciego. Se termina así. Y no hay un orificio hueco, es ciego. Y la vemos lateralmente de esta forma. Conducto de Müller unido y delante está a la porción dilatada, vesicuretral, la porción pélvica y la porción vaginal. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que de la porción pélvica se emite un crecimiento de células macizas con dirección posterior, miren que está aquí, que se llama placa vaginal, hasta chocar al borde de esta parte ciega que se llama tubérculo de Müller. Esta partecita de acá, unida, se llama tubérculo de Müller. Acá. Entonces, cuando la placa vaginal, que es el crecimiento de células de la porción pélvica del seno urogenital, se proyecta hacia atrás, crece hacia atrás, hasta que choca con el tubérculo. ¿Hasta acá bien? ¿De dónde se forma la placa vaginal? De la porción pélvica. De la porción pélvica del seno urogenital. Eso es muy importante, no se pierdan, escúchenme bien. Y chocan aquí con el tubérculo de Müller. Esto está cerrado, aquí hay una cavidad, pero aquí no hay ninguna cavidad, es un macizo de células que han crecido dorsalmente hasta alcanzar al tubérculo de Müller. Luego que lo ha alcanzado ya allí, miren lo que va a suceder, que las células del tubérculo de Müller se extienden junto
poco más abajo de la unión misma, donde está moradito, acá. Y la placa vaginal empieza a vaporizarse para dejar una cavidad. Una cavidad que no está lisa, una cavidad que tiene pliegues. Yo había explicado sobre estos pliegues que tenía la vagina. ¿Para qué servían? Para sostener. Normalmente, la vagina no es una cavidad así lisa. Tiene así. ¿Para qué? Para que pueda salir el feto al exterior. Para que el feto tenga una mayor amplitud en su emergencia, y también dije que era importante para el coito. La cabeza del pene tiene el glande y él tiene una hendidura, y eso encaja en estos pliegues para que haya una relación más normal. Pero más importante que eso es que se amplía la cavidad vaginal para que la cabecita no... Si fuera así, podría probablemente, si fuera rígido, podría probablemente rasgar la vagina. Pero no se rasga porque se amplía. Niño, nombre... Daniel Calientes. Por eso es que tenemos esta imagen, ¿de dónde aparece? Pero aquí está cerrado, ¿verdad? Y con esta imagen yo digo que el conducto de Müller forma las trompas uterinas, forma el útero y forma el tercio superior de la vagina. ¿Sí? Y la placa vaginal, los 2 tercios inferiores. Aquí abajo, en la parte más caudal, ahí estamos viendo la porción fálica del seno genital. Aquí abajo. Que va a ser parte en este punto de esa membrana cloacal. Va a estar tan pegadita la membrana cloacal que está cerrando esta porción que nosotros vemos aquí. Y luego que ha sucedido todo esto, hay una apoptosis y se recanaliza la luz para comunicar a la cavidad uterina con la cavidad vaginal, como estamos viendo en este ejemplo. ¿Está claro? Ahora ya tenemos una vagina y una cavidad uterina. Y esta proyección aquí de estrechamiento justamente va a formar la trompa uterina. Y la membrana cloacal, que estaba tan pegadita aquí a la porción fálica, en el caso de la mujer, va a formar ese limen, que también va a subir apoptosis y se va a fracturar hacia el exterior. Y cuando está sucediendo todos estos cambios, recuerden que en la mujer yo había mencionado que la uretra se formaba ¿de dónde? La mujer. Ahora vamos a ver allá. Se formaba de la porción estrecha de la porción vesicouretral. Exactamente, acá está. La porción fálica participa en formar la placa vaginal. Y la porción, la porción pélvica formaba la placa vaginal y la fálica ya nada. Por eso la uretra se abre directamente. Este es el orificio que va a estar por delante de la apertura de la vagina. ¿Verdad? Pues ahora sí ya me han creído lo que les decía. Como en el varón, sí participa el segmento o la porción pélvica y también la porción fálica, como vamos a ver en este momento. Hasta acá bien, ¿sí? Todos los agregaditos de más lo van a leer en su libro, que va a ser bastante más sencillo. Para entender mejor acá, se unieron los dos conductos de Müller, hay apoptosis central y se forma una sola cavidad. Y este es el tubérculo de Müller. La placa se va a extender un poco, esta sería la placa vaginal, que luego forma la cavidad y tenemos vagina y cavidad uterina. En el caso del varón ya hemos visto cómo se forma, pero esta es la parte que ahora vamos a explicar, cómo se forma esta porción de la uretra peniana, que no es tampoco nada difícil. ¿Cómo se forman estos genitales externos? En el caso, hay una etapa indiferenciada. Incluso el falo, que es el tubérculo genital, es grande, ¿no? Porque hemos estado viendo en las imágenes que parecía pene. En realidad todavía no era pene, era falo. Ese falo se denomina tubérculo genital. En el caso de la mujer, de la sexualidad de la mujer, esta etapa indiferenciada que habíamos dicho recién a la novena semana es que se va a transformar.
Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Al tubérculo genital, a la membrana cloacal, y aquí hay unos pequeños pliegues que se mantienen igual en ambos sexos. El pliegue uretral, y el pliegue genital. Aquí hay una depresión de esta membrana que va a aperturarse, se va a aperturar ya, es muy importante porque esta apertura de la membrana cloacal es muy importante porque va a participar tanto en la parte femenina, en los genitales femeninos como masculinos. Hay un mayor desarrollo de los pliegues, se evidencian más, incluso el tubérculo crece aún más. Y mejor regreso acá ya para explicar. Y entonces, en el caso femenino, estos pliegues uretrales van a formar los labios menores. Y los pliegues genitales van a formar los labios mayores. Y internamente, luego que esta membrana cloacal ha desaparecido, se van a aperturar estos dos orificios. Uno el de la uretra, que ya habíamos visto dónde se forma, y un poco más hacia atrás la apertura de la vagina, donde ya la membrana cloacal ha desaparecido, ese himen ha desaparecido y existe una comunicación de la cavidad de la vagina hacia el exterior. En el caso del varón, sucede este fenómeno. Teníamos el tubérculo genital aquí adelante, ¿verdad? Y teníamos el pliegue uretral y externamente el pliegue genital. Y dijimos que esta membrana se había apoptosis y desapareció. Esta apertura de desaparición nos va a mostrar eso. En el caso del varón, crece estas crestas, las prominencias uretrales, crecen dirigidas por este tubérculo genital que va creciendo más hacia adelante y extendiendo la longitud de la formación de la uretra peniana. Pero en la parte ventral estamos viendo una cavidad que está dada, esta es la porción fálica, recuerden, del seno urogenital. Y esta porción está abierta, o sea, toda, es como si nosotros nos imaginamos el pene, toda esta parte ventral es una apertura, está abierta. Esta apertura es esta. Está totalmente abierta. Y ahora, esta apertura se va a empezar a cerrar, como estamos viendo en esta imagen. Los pliegues uretrales van a crecer y van a cerrar la luz. La van cerrando, 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 hasta aquí. El tubérculo genital va a seguir creciendo, pero está cerrado. No hay ninguna comunicación aquí. Y va a cerrarse esto hasta aquí, este punto. La apertura que se da aquí, de continuación de la luz de la uretra hacia el exterior en la punta del glande, tiene ya otro procedimiento. Pero en la cerradura de los pliegues uretrales van a llegar solamente hasta este punto, hasta allí. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando ha llegado hasta aquí y el drenaje, recuerden que ese mesonefros está produciendo orina, ¿verdad? Sí. Produciendo orina y tiene que salir. Y obviamente va a estar saliendo por aquí, por el orificio que está aquí. Y ahora, ¿cómo se forma esta comunicación? El tubérculo genital, que lo vemos en este corte, va a formar una placa ectodérmica sagital. O sea, va a ser así. Pongamos que este es el pene. Y aquí en esta parte está el tubérculo genital. El orificio que ha llegado está acá, abierto acá. Hay un huequito. Y esta parte de aquí adelante es el tubérculo genital. ¿Qué va a pasar aquí? Que desde en esta parte central hasta la mitad se forma una placa ectodérmica. ¿Qué significa eso? Que las células que están rodeando a este tubérculo genital se meten dentro del espesor del tubérculo, se meten y forman como un septo que se extiende desde aquí, hasta donde esté aperturado el orificio. Es
una plaquita así. Luego que se ha formado este macizo de células ectodérmicas, como que hubiéramos hecho, como que hubiéramos con un pico, hubiéramos picado acá, picado inicialmente, que luego en ese espacio le hubiéramos echado cemento. O sea, se forma una placa ectodérmica. Pero es por la migración de las células ectodérmicas que estaban recubriendo esta parte externa del tubérculo genital. Y luego que sucede esto, hay apoptosis al medio de esta placa y se abre ahora un surco. Se abre un surco que comunica este orificio de aquí, comunica el orificio de aquí con este que está ingresando por acá. Miren, aquí está la placa, vista de frente y de forma lateral. Luego hay apoptosis, se recanaliza y va a quedar, en esta imagen podemos ver cómo se forma el orificio. Luego que se ha formado el orificio, esto se cierra. O sea, este borde se va a cerrar, ¿no? Se cierra y ahora vamos a tener una comunicación desde la punta del pene, el glande, hasta esta luz que venía de la plegadura de los pliegues uretrales. ¿Está claro? Y hay una luz que tiene que comunicarse. Y de esa manera ya hay una comunicación de salida hacia el exterior. Y luego, ¿qué pasa? Nosotros no solamente es glande, sino hay un prepucio que cubre ese glande, ¿verdad? Ahora miren lo que va a pasar. Aquí está la luz que percura hacia el exterior. Y a una distancia del borde del tubérculo, igualmente se forma una placa ectodérmica en toda la circunferencia, rodeando a la luz de esta uretra que está aquí. Y se mete hacia adentro. Es una placa circular. Igualmente, luego que se ha formado la placa circular ectodérmica, hay apoptosis. Se separan en toda la circunferencia y de esa manera se forma el prepucio. Y entonces, ¿qué podemos nosotros ver acá? Miren, acá está la imagen. Esta es la placa, vista lateralmente así y vista de frente es circular. Hay apoptosis y se separan estas membranitas acá y cubren completamente al glande en la formación del prepucio. ¿Qué malformaciones podemos observar en este punto de desarrollo de este varón? Primero, que no se forme esta placa y que la apertura se dé aquí. Se llama hipospadia. No hay comunicación en la punta del glande. O puede ser que esta membranita no se llegue a separar. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Fimosis. Entonces son anormalidades que nosotros podemos observar ahí, que no solamente en el caso de las parias o la episparias, que también puede haber cuando hay un giro normal y esta apertura se esté dando no hacia abajo sino hacia arriba y se llama epispadias. No solamente tiene que ver con orina ese varón, sino también tiene que ver con la sexualidad. Y en el caso de la fimosis, también es un problema, porque esta es una parte, por ejemplo, que quien descubre es la pediatra o el pediatra, ¿no? Porque cuando examina el pediatra, examina bien, debe examinar bien, completamente. Una de las partes que vamos a ver en una de las anormalidades es cómo descendió ese testículo, si descendió o no descendió. Y repliega el prepucio, lo repliega y no lo puede replegar. Entonces le dice a la mamá, señora, le va a echar cremitas al bebé y cada día va a hacer esto. Retraer. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Desde chiquitito, desde niño, desde pequeñito. Retraer para que no tengan los problemas y las complicaciones posteriores que usualmente son infecciosas. Entonces, así se le ayuda al niño. Y aquí está lo que había dicho yo. Habíamos visto la parte diferenciada, pero aquí el pliegue uretral forma los labios menores y el pliegue
Genital, los labios mayores. Y el tubérculo genital forma el clítoris. Y el clítoris también tiene su pequeño prepucio. Tiene una pequeña cobertura que le envuelve. Y aquí, en este caso, tenemos algo importante, así como había las glándulas uretrales en la mujer y las glándulas uretrales, en la mujer también existen estas glándulas. Y está la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino que se encuentra acá, y que creo que hay un caso clínico que vamos a ver sobre la glándula de Bartolino. Sí, ¿no? Quienes han estudiado ya sus casos clínicos, me parece que hay, y lo vamos a conversar sobre ello. Las gonas. ¿Cuáles son las ubicaciones de las gonas que se han formado a nivel abdominal? ¿Verdad? El ovario desciende un poco, no mucho, porque es un órgano intraabdominal y tiene sus mesos, que es justamente estos ligamentos que llamamos el ligamento diafragmático y el ligamento inguinal. Finalmente van a formar el ligamento redondo de la trompa y el ligamento redondo de lo han visto ya en la práctica. Y se quedan allí, están ahí bien puestos con sus ligamentos, ya bien distribuidos en una formación normal de este útero. Porque el útero también puede tener una formación anormal, resultado de la unión de sus dos componentes, como vamos a ver ahora. El descenso de los testículos sí es importante. A ver, miren acá, a la pizarra. Este es el recto, ¿verdad? Este es el ligamento inguinal que habíamos dicho que se iba a llamar. ¿Qué se iba a llamar? Aquí está el pliegue. ¿A dónde estaba conectado el gubernacle testis? Está el pliegue. Y ese pliegue genital que iba a formar el escroto. ¿No? El escroto. Ahora, miren, por detrás, en esta pared abdominal, aquí, a los lados, no acá adelante, sino a los lados, a ambos lados de la línea media, se va a producir una evaginación de la cavidad peritoneal. Evaginación de la cavidad peritoneal. Que se llama proceso vaginal. No es al medio, son como dos extensiones huecas que salen de la cavidad abdominal, paralelas, o sea, a los lados de la línea media. Proceso vaginal. Una extensión de la cavidad peritoneal. Proceso vaginal. El testículo se encuentra aquí en la cavidad abdominal. Ahora empieza a moverse. Ambos testículos empiezan a moverse. Estaban acá, ahora empieza a mover. ¿Quién está haciendo que se mueva? Que esté jalando. El ligamento inguinal. El ligamento, ¿no? El ligamento inguinal o gubernacle. Está jalando. Pero ojo, el testículo es retroperitoneal. No está dentro de la cavidad peritoneal. Acá lo estamos viendo como si estuviera. No, está por detrás. Por delante de él está la membrana peritoneal. O sea que cuando está descendiendo, no se está metiendo a la cavidad de peritoneo, o sea, la cavidad peritoneal aquí que habíamos dicho que era el proceso vaginal. No se está metiendo. Está bajando por detrás de la membrana peritoneal. Está bajando por detrás de la membrana peritoneal. Está bajando. Y para este descenso, ojito, no sé, este ligamento, el acortamiento de el gubernacle testis no es exacto. Aparte de que la genética y molecularmente está orientando a esto, también está sucediendo por la presencia de la testosterona. Está ayudando a que esto suceda. Entonces, miren, este es el hueso púbico, la síntesis púbica, y empieza a bajar. Miren cómo está empujando la cavidad, Está viniendo por detrás. Está viniendo por detrás. Está descendiendo por detrás. El gubernacle testis está acortando. Y cuando está viniendo, recuerden que estaba conectado al conducto deferente, ¿verdad? Está arrastrando con él al conducto deferente. Hasta que finalmente se encuentra aquí, por detrás del proceso vaginal, que en este segmento ya se ha cerrado
y por detrás de él va a estar el conducto deferente, bueno, no solo el conducto deferente, sino el cordón espermático, porque ha jalado vasos, ha jalado todo eso que ustedes han estudiado en anatomía. Y aquí tenemos una cavidad que se hace una cavidad real con dos capitas, las capitas de este peritoneo, ¿verdad? Estas capitas que tienen una capita vaginal, visceral y una parietal. Es una cavidad virtual. Están dos capitas de peritoneo pegaditas ahí. Acá adentro está el testículo. No, el testículo está atrás. Pero aquí. Y si no iba a participar en este proceso vaginal, ¿para qué ha habido eso? ¿Para qué se forma? ¿Qué me quiere decir? ¿Para qué? No. A ver. Puede ser para que finalmente el escroto esté en la posición que debe estar, porque como dijimos al inicio, debe haber una correcta temperatura para que se dé correctamente el proceso. ¿Pero para qué hay esa cavidad? Puede ser como amortiguador. No porque es virtual, no es un espacio real. ¿Para qué corran vasos y lo irrigan? ¿Para qué? ¿Para qué corran vasos y lo irrigan? Por ahí no corren vasos. A ver, ¿quién se...? Miren, dibujito, ¿para qué servirá? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué ha pasado? Para... ¿No? Doctor, para ampliar la bolsa escrotal. Para ampliar la bolsa escrotal, está bien, pero no tanto porque en realidad no la va a ampliar. Para ampliar, sí, el camino de descenso del testículo. Miren cuando está descendiendo, está empujando. O sea, está teniendo un espacio para que pueda descender fácilmente hasta ubicarse en la bolsa escrotal. Pero recuerda que este proceso vaginal no forma la bolsa escrotal. La bolsa escrotal la forma ¿quién? El pliegue genital. El pliegue genital. Pero sí, o sea, tu razonamiento está bien. Estamos abriéndole un camino, un espacio, aunque no lo va a usar, pero sí lo va a empujar para que pueda descender con más facilidad y pueda correr con más facilidad y pueda ubicarse finalmente en aquella cavidad que le había formado el pliegue genital en la formación de las bolsas escrotales. ¿Cómo te llamas, niño? Castro Vizcarro. Castro Vizcarro. ¿Está claro? Y de esa manera, miren cómo se formó el cordón espermático. Donde habíamos visto que está formado. ¿Cuáles son los componentes del cordón espermático? No, la diferencia en la red celular que crece con la necesidad de las lentes. Bien, ¿cómo te llamas? Tenemos que esgotar. Llamosas. Bien. ¿Entendieron cómo se produjo, no? ¿Cómo se produjo esto? ¿Alguna duda hasta aquí que no haya quedado claro? ¿Algo que no les haya sido claro para poder explicarlo? A mí me interesa que hayan entendido. Ahora que van a leer su libro, van a encontrar más cositas, pero las cositas que encuentren las van a entender, porque ahora han entendido. ¿Entendieron o no? A ver, ¿quién no ha entendido? Mendoza, ¿entendiste? Te voy a preguntar ahora en la práctica todo lo que he explicado. Estate listo, ¿eh? Si no me contestas, te voy a decir cómo, ¿no? Dijiste que me habías entendido, menos un punto. Qué mala, ¿no? Bueno, ya hemos visto, por lo pronto ya hemos visto dos malformaciones, ¿no? Que las hemos entendido de dónde se surgieron, pero ahora vamos a ver otras. Bien, en relación a la formación del útero. Hay dos conductos de Müller que en el trayecto de unión debieron unirse, pero no se unieron y formaron todos, hay útero doble, incluso con vagina doble. Puede haber independientemente dos vaginas, cada uno porque cada uno va a venir con su torso de Müller. Entonces, cuando se forma la placa, puede ser que independientemente también formen vaginas independientes. Puede haber útero
doble con una vagina única. Puede haber un útero bicornio. Puede haber un útero séptico, es decir, que el tabique está dividiéndose el útero en dos cavidades, a pesar que externamente pareciera que fuera solo un útero. Puede haber solo un lado. Obviamente será que es muy pequeña esa cavidad, no está completa. O puede haber una atresia del cervix, que no se abra el útero hacia la cavidad de abajo. Cualquiera de estas definitivamente podría permitir que haya un desarrollo normal de un producto en su interior. Y si pudiera haber un útero con doble vagina, podría haber una fecundación normal, un desarrollo normal. Sí. Y les cuento que eso le pasó a mi empleada. Mi empleada me llamaron y se casó, se fue ya de la casa, y un día me llama el esposo y me dice, madrina, esta chica falleció el año pasado con un problema cardíaco grave. Joven, pero tenía 3 hijos. Se me llamó el esposo y me dice, madrina, la van a operar a pánico. ¿Qué le van a operar? Le van a hacer cesárea. ¿Por qué? Si es joven, puede dar a luz. Entonces yo fui al hospital, encontré a mis amigos, estaban en el hospital, y digo, ¿por qué le van a operar a esta niña? Ah, ¿la conoces? Sí. Oye, esta mujer tiene doble vagina. A uno de los espacios de la vagina está proyectado el cuello del útero y el otro termina en fondo. Y me dice, y es feliz ella porque puedo usar esto como más de un anticonceptivo. Por este lado, para no tener hijos, y por este lado. Y se lo dije yo a mi esposo y él se rió, pero pues, obviamente no podían hacer por vía vaginal. Tuvieron que hacer cesárea y después de esa niña tuvo otras 2 niñas. O sea, sí puede tener hijos. Porque el útero estaba bien formado y el cuello del útero formado se aperturaba normalmente en una de las vaginas de ella. En el caso que hemos dicho, aquí hay diferentes grados de hipospasia. Puede ser que en ninguna de la extensión de la porción fálica los pliegues uretrales se hayan podido cerrar, o que el cierre puede estar no necesariamente a este nivel, sino a diferente nivel, y esto tiene que ser resuelto, ¿no? Porque, y hemos dicho, todas estas anormalidades contribuyen a que se desarrollen infecciones cuando están relacionadas con el cáncer. Y van a haber otros múltiples casos que los vamos a ver en los casos clínicos, como por ejemplo el hematocolpus. ¿Qué es el hematocolpus? Cuando el himen no había reabsorción de la membrana cloacal, el himen está intacto, no hay ningún problema hasta que la niña empieza a menstruar. Cuando empieza a menstruar, siente, no tiene dolor ni nada, siente como si tuviera una bola entre las piernitas, que se incomoda, no puede caminar bien, llevada con